Hola, buenos días y bienvenidos al curso Fundamentos de BIM, organizado por el Consejo Andaluz de Colegios Oficiales de Arquitectos y por el Consejo Superior de Colegios de Arquitectos de España. Soy Francisco Carrasco Rodríguez, arquitecto colegiado por el Colegio Oficial de Arquitectos de Málaga, y os voy a impartir el tema 1, que se llama ¿Qué es BIM? Conceptos básicos. En el primer apartado vamos a realizar una breve historia del BIM. Y la manera de hacerlo va a ser mentar o nombrar una serie de hitos históricos que han tenido lugar en relación al concepto BIM. Hay que remontarse, para el primero de ellos, hay que remontarse a la década de los años 70, bastante más de lo que podríamos pensar en un principio que de la fecha original cuando empezó todo esto del BIM. Y fue así en el año 75 cuando el profesor de arquitectura y del Instituto de Tecnología de la Universidad de Georgia en Estados Unidos, Chuck Eastman, por muchos considerados como el padre del BIM, pues definió el concepto modelo de edificio en un artículo que publicó denominado The Use of Computers Instead of Drawings in Construction Design. Así que fue en esta década cuando ya por primera vez quedó reflejado en un artículo científico el concepto de modelo de edificio y de trabajar con un modelo tridimensional sobre el cual pues saldrían las plantas, las secciones y restos de gráficos. Posteriormente, ya en la década de los 80, tuvo lugar en Europa el nacimiento de dos software que aún a día de hoy tienen un gran impacto en el mundo BIM. El primero de ellos es Allplan, que fue creado por la empresa alemana Nemetschek, y el segundo es Archicad, que fue creado por la empresa húngara Graphisoft. Cabe destacar que Archicad, cuando explicaba su software, bueno, pues hacía hincapié en el concepto de edificio virtual, ¿no? que un poco derivó posteriormente en BIM. Pero el concepto de BIM como tal, o Building Information Modeling, pues no nació hasta el año 92, que fue cuando fue publicado en un artículo también científico que se denominaba Automation in Construction o automatización en construcción. Y fue ahí, y no antes, cuando ya se le fijaron ese término de Building Information Modeling, que es cuyo acrónimo es BIM. Posteriormente, en el año 94, varias empresas tecnológicas, entre ellas Autodesk, formaron un consorcio en Estados Unidos para generar un archivo que recogiera la descripción del modelado tridimensional del edificio y todos sus parámetros, un archivo estándar. Y este consorcio dio lugar a la generación del IFC, o Industry Foundation Classes. Posteriormente, en el año 2000, nació el programa Revit, que fue creado por una compañía independiente que se denominaba Revit Technology Corporation. Y en 2002 fue cuando Autodesk compró esta compañía y se hizo con el programa. Entonces es cuando Autodesk ha tenido mucho que ver en lo que es la difusión del concepto de BIM y de Building Information Modeling, debido a la operación de marketing que hizo para vender su programa Revit, ¿no? Y de ahí que la repercusión del BIM pues haya tenido lugar, sobre todo a partir de esta fecha. Posteriormente, en 2005, se renombra la AIA, que es la Alliance International of Interoperability, y Interoperability se denomina Building Smart, que es como la conocemos hoy en día. En 2007, la agencia GSA estadounidense, que regula los proyectos públicos en Estados Unidos, comienza a exigir BIM en los proyectos que están financiados por el gobierno. Como vemos, fueron los americanos pioneros en exigir BIM en proyectos públicos. En 2011 fue Reino Unido, aquí en Europa, que determinó que se exigiría BIM para proyectos públicos a partir del año 2016. Entonces, aquí en este lado del Atlántico, junto con los países Finlandia, con Noruega, UK también ha marcado la pauta en lo que es el camino a seguir para
la implantación de BIM en proyectos públicos. No es hasta esta década, posterior al año 2010, cuando encontramos ciertos hitos relevantes en el ámbito español. En 2012 nace Building Smart Spanish Chapter, el capítulo español de la Building Smart, y tiene además lugar la primera edición del congreso más relevante de BIM a nivel nacional en toda España, que es el EUBIM, o acrónimo de Encuentro de Usuarios BIM, en Valencia. Más adelante, en 2015, el Ministerio de Fomento crea la comisión ES.BIM para la implantación BIM en España, que actualmente sigue desarrollando el trabajo. Un trabajo que en un principio está organizado en diferentes grupos de trabajo, y son los que están marcando la pauta para marcar los hitos y los condicionantes de la implementación de BIM en España. Y ya en este año, en 2018, era el año que en un principio estaba marcado como obligatorio para exigir BIM en concursos de arquitectura para edificios inferiores cuyo PEM fuera superior a 2 millones de euros. Todo esto siguiendo directivas europeas. Posteriormente, vamos a pasar a definir lo que es el BIM, el término, el concepto. En un principio, el término BIM, el acrónimo de BIM, se refería, es un acrónimo directo de Building Information Modeling. ¿Y qué significaba Building Information Modeling cuando fue acuñado? Bueno, pues en realidad está compuesto por 3 conceptos a su vez. El primero es Building. Building no se refiere a edificio, aunque lo pudiera parecer. Se refiere sobre todo a construcción. Fundamentalmente viene del verbo build en inglés, que es construir. Por lo tanto, se refiere a no solo a edificios, sino también se refieren a cualquier tipo de construcción, que pueden ser también obra civil o infraestructuras. Information, bueno, esto es claro, es información, es, digamos, información como tal, o sea, sistema de repositorio de datos. Y modeling se refiere a lo que es el modelado virtual en 3 dimensiones de esta construcción, el modelado tridimensional, básicamente. Bueno, con el paso del tiempo le han sido otorgadas otras definiciones a este mismo acrónimo, BIM, pues porque quizá el modelado tridimensional pues ha perdido quizá importancia y se ha querido resaltar más el BIM como sistema de información o de repositorio de datos. Entonces, otra definición que hoy en día dan los expertos al acrónimo BIM es Better Information Management, en el cual Better hace alusión a la mejora en la eficiencia de los procesos. Information se mantiene y quizá la I del BIM es la que cobra más importancia como sistema de repositorio de datos, y Management se refiere a un sistema de gestión, en este caso de la información. Con lo cual, lo que viene a significar Better Information Management es un poco a una mejora en el sistema de gestión de la información, fundamentalmente. Por lo tanto, podríamos definir el BIM como precisamente eso, como un sistema de gestión de la información en el cual, pues, que permite la generación, el almacenaje y el compartir y coordinar toda la información vinculada a un modelo 3D paramétrico que representa una construcción. Además, es aplicable a todo el ciclo de vida de una construcción. Como ya veremos más adelante, nos explicaremos, podremos ir incorporando información adicional a lo largo de las diferentes fases de un proyecto de construcción. Requiere también la involucración de todos los agentes de la construcción. Es decir, que la información será aportada no solo por los arquitectos, que participan sobre todo más bien al principio, sino que también se le puede ir añadiendo al modelo BIM información en fases de obra, y la información deberá ser compartida y recogida también por otros agentes de la construcción y no solo por arquitectos. Y por último, también permite la creación de la información de forma colaborativa. Si los software hoy en día están conectados a modelos centrales que
que pueden ser generados a partir de diferentes modeladores o agentes en paralelo. Ahora voy a explicar algunos malentendidos que se producen en torno al concepto del BIM, que están muy extendidos. El primero de ellos es que solo es para arquitectos. Como ya he explicado, el BIM no es un sistema de gestión únicamente utilizable para arquitectos, sino que el objetivo del BIM es que sea el sistema de toda la información sea compartida y sea gestionada y utilizada por todos los agentes que participan en la construcción del proyecto, desde inicialmente de arquitectos, pero también por los promotores del proyecto y en última instancia los operadores o los agentes de mantenimiento. Otro malentendido es que el BIM se entiende como si fuera una nueva herramienta de diseño, un nuevo software, ¿no?, que se compra y entonces ya estamos haciendo BIM, y tampoco es eso. El BIM es un sistema de gestión mucho más complejo que incluye no solo herramientas, sino también procesos, agentes y documentos, normativas, con lo cual es un ámbito muy superior a lo que supone meramente una herramienta informática. Y por último, otro malentendido que está muy extendido es que se puede hacer BIM individualmente, ¿no? Esto, bueno, se conoce como solo BIM y es cuando pues hay un agente, normalmente es un arquitecto, el que hace el proyecto y luego pues al final toda esta manera de hacer un proyecto de construcción diluye el espíritu de lo que es BIM, ¿no? Así que al final no se trata de que sea una única persona la que haga BIM, ¿no? Sino esto tiene que el objetivo del BIM es que sea utilizado, insisto, y gestionado por los múltiples agentes del proyecto de la construcción, que es cuando realmente se le saca partido al BIM. En este siguiente apartado, número 3, voy a explicar los objetivos principales del BIM, del sistema BIM. Entonces, en primer lugar, el primer gran objetivo de este sistema de gestión es reducir errores y pérdida de información entre las diferentes fases de la construcción, que se pueden señalar, pues se podrían definir como diseño preliminar, proyecto de construcción, obra y mantenimiento. En este gráfico que aparece en la imagen vemos el proceso de la información, de la pérdida de información que tiene lugar en un proyecto de construcción. En amarillo, en color amarillo, veríamos el proceso reflejado del proceso tradicional y en color celeste veríamos cómo se va incorporando la información mediante el sistema BIM. Como podéis observar, en el sistema tradicional, pues cada vez que avanzamos en el proyecto constructivo a una nueva fase del proyecto, ya sea del anteproyecto hacia el diseño constructivo o hacia la obra se produce pérdidas de información. Simplemente por el hecho de que, bueno, la información pues o no se traspasa correctamente entre diferentes agentes o no queda, digamos, guardada convenientemente para poder ser reutilizada. En cambio, en el sistema BIM, como podéis visualizar en el gráfico, la información se va añadiendo de forma progresiva, sin pérdidas. Bueno, ese es un modelo teórico, evidentemente algo de pérdida habrá, pero lo que queremos decir es que el sistema de gestión de información BIM está pensado para seguir recogiendo información de forma progresiva entre diferentes fases y minimizar estas pérdidas que lo que producen es duplicidades y realizar varias veces el mismo trabajo. Otro objetivo que permite el sistema de gestión BIM es mejorar lo que es la cuantificación y la descripción de todos los sistemas constructivos, de las soluciones constructivas, de la obra de forma previa a la misma, para reducir los sobrecostes y retrasos en la obra de construcción. Esto es algo fundamental. De hecho, yo me atrevería a decir que quizás sea el principal objetivo del BIM. O sea, todos sabemos que las obras de construcción están afectadas por numerosos retrasos y sobrecostes que pues bien por cosas sobrevenidas en obra o por asuntos que también podrían haber sido previstos también. Entonces, el sistema BIM, gracias a ser un sistema tridimensional
y coordinado, y permite visualizar con antelación a la obra, permite la construcción virtual de un edificio de forma previa a la obra, con lo cual lo vamos a encontrar antes de llegar a la obra con todos los problemas que muchas veces nos encontramos en obras, ¿no? Además, también la cuantificación pues, se hace de una manera mucho más precisa y bueno, y entonces pues nos vamos a encontrar que no vamos a tener que necesitar en muchas ocasiones pues la necesidad de introducir modificados porque bueno, pues han quedado partidas que no han estado medidas convenientemente o simplemente pues no se han incluido. Otro objetivo fundamental del sistema BIM es aumentar la comunicación entre todos los agentes de la obra. El sistema BIM también, digamos que la tecnología BIM se está fusionando con la tecnología de cloud computing, o sea, con la tecnología de grabar toda la información en un servidor que está colgado en la web y que todos los agentes puedan tener acceso a ese servidor a través de múltiples dispositivos. Entonces, con eso se consigue fundamentalmente centralizar la información y evitar, digamos, duplicidades o que el modelo, por ejemplo, de la empresa constructora esté desactualizado con respecto al que tiene la empresa de arquitectura o de ingeniería. Y bueno, esto ya pues ya veréis que esto está muy ligado. O sea, la idea de BIM está ligado a centralizar la información y las empresas, de hecho las empresas de software, bueno, pues ofrecen cada una de ellas su solución de alojamiento en la nube para modelos y demás información. En este caso podemos ver una imagen, estamos viendo una imagen de los BIM Cloud Services ofrecidos por la empresa de Graphisoft. Y otro objetivo del sistema BIM es ayudar a lo que es al diseño ecoeficiente, al diseño sostenible y impulsando por un lado la construcción prefabricada, gracias a que, bueno, pues todas las piezas quedan perfectamente definidas de forma previa a la obra. Y también a reducir los residuos de la construcción. O sea que el objetivo medioambiental es triple, ¿no? Por un lado, se potencia en el uso de simuladores. En este caso, en la imagen podemos ver el Flow Designer, que es un simulador de flujos térmicos. O sea, con lo cual, gracias al uso de simuladores, somos capaces de prever el comportamiento térmico o acústico o lumínico que va a tener un edificio. Por otro lado, potenciamos el uso de la construcción prefabricada, que como sabemos, pues es mucho más precisa. Y además reducimos los residuos de la construcción, que es otro gran problema que afecta a las obras de hoy en día, ¿no? Más de tipo tradicional, hechas in situ. Ahora vamos a definir algunas de las ventajas del sistema BIM frente al sistema tradicional de gestión de una obra de construcción. Las he organizado por fases. En la fase de diseño podemos ver, por ejemplo, explorar diferentes opciones de diseño asociadas a costes. Esto, bueno, pues es lógico ya que podemos asociar costes a soluciones volumétricas y tener una capacidad mayor de decisión que ofrecer al promotor para que podamos elegir entre diferentes opciones. Automatizar y aumentar la coherencia documental. Esto es que todo el modelo contiene toda la información, está coordinado. Si modificamos, por ejemplo, un alzado, automáticamente se modificarán el resto de información gráfica asociada al mismo y también se modificará también la medición. Eliminar colisiones entre diferentes sistemas constructivos. Por supuesto, nosotros vamos a ver en 3D, gracias a la tecnología de 3D, vamos a ver que sistemas constructivos están colisionando, que mucho mejor que en el sistema 2D, que muchas veces pues por temas de alturas o por temas de no somos capaces de distinguir que están colisionando. Desarrollar el diseño de forma colaborativa entre diferentes agentes. Esto ya lo hemos comentado antes. Algunos software permiten que el edificio sea, digamos, construido virtualmente de forma paralela por diferentes modeladores y va siendo ensamblado, ¿no? Por diferentes modeladores al mismo tiempo. Mejorar la comunicación visual del diseño arquitectónico con el cliente, esta es obvia. Obtener unas mediciones mucho más precisas, ya lo hemos comentado. Dar apoyo a la simulación térmica, acústica y lumínica, también lo hemos comentado. Y reducir el consumo de papel en los estudios técnicos. Tener en cuenta de que el BIM lo que supone en realidad
es la digitalización en un sentido más amplio de la industria de la construcción, con lo cual cada vez menos yo creo que iremos viendo planos en obra y más tablets o otros dispositivos que nos van a traer información del proyecto de construcción. Otras ventajas más propias de lo que es la fase de construcción es ayudar a transmitir la información a todos los agentes de la obra. En este caso, pues nos referimos sobre todo a las constructoras y a las subcontratas, que ellos van a poder visualizar mucho mejor lo que hay que construir, y con lo cual se les va a comunicar visualmente de forma mucho más expresiva y más gráfica el proyecto de construcción antes de iniciar la obra. Impulsar la comunicación del proceso gracias a las simulaciones temporales. Ese es un apartado también específico, lo que se conoce como el BIM 4D, que es que podemos asociar los objetos de modelo BIM a una fase temporal y visualizar cómo la obra es montada o avanza la obra, todo esto de forma una simulación temporal y para mejorar la comprensión por parte de los agentes, de los operarios que van a construir. Facilitar la coordinación de cambios introducidos. Bueno, esto también es más fácil adelantarse a posibles incidencias que pudiera tener la obra y también, así como también proponer nuevas soluciones que en este caso podrían estar sugeridas por la constructora y visualizar qué potenciales beneficios o problemas pudieran estar asociados a esos cambios. Reducir los residuos de materiales sobrantes, ya lo hemos comentado. Aumentar en la precisión de las certificaciones, porque podremos medir también sobre el modelo virtual con mucha más precisión, además del modelo real. Aumentar la visualización de las medidas de seguridad en obra. Esto también es otro concepto importante. Esperamos también que las medidas de seguridad en obra pues aumenten con respecto al modelo tradicional. Y por último, en la fase de operación y mantenimiento, vamos a favorecer la gestión de operaciones de mantenimiento, mejorando el acceso a la información a los operadores, de forma que al estar toda la información centralizada, vamos a poder tener acceso a manuales, fichas técnicas de una manera mucho más ágil y localizada, de forma integrada. También aumentará la coordinación entre diferentes equipos. Se podrá incluso, si se asocia a esta tecnología BIM a la tecnología de realidad aumentada, podremos visualizar instalaciones ocultas in situ. Y por último también favoreceremos obras de reforma y ampliación de un facility o de una instalación o de una construcción gracias a la gran cantidad de información que vamos a obtener una vez que el proyecto está construido. Por último, quería también hacer referencia a algunos términos con los que nos debemos ir acostumbrando por motivo de introducirnos en este mundo BIM, ¿no? Lo que conocemos como terminología BIM. Solo haré paso por alguno de ellos muy, muy rápidamente, porque luego entiendo que algunos de ellos incluso van a ser explicados a lo largo de este curso. El primero de ellos es dimensiones del BIM. Se habla del BIM 3D, 4D, 5D, 6 y 7D. Y cada uno de ellos se refiere a un apartado concreto a una parte de lo que es del modelado de información BIM. El 3D se refiere exclusivamente a lo que es el modelado tridimensional de la construcción, o lo que es básicamente a la geometría y a sus propiedades. El 4D es a lo que es la programación temporal o el scheduling o lo que es el programa de construcción, que bueno, que también esa información también puede ser introducida en el modelo. Perdón, que el 5D se refiere a la medición y a la cuantificación de todas las partidas y soluciones constructivas del modelo tridimensional. El 6D, en el 6D, digamos, se incluyen todas las simulaciones del modelo virtual con aras a mejorar su comportamiento energético y a mejorar la sostenibilidad.
cuando hablamos del BIM 7D, pues hace referencia a todo lo que tiene que ver con la gestión del mantenimiento y del funcionamiento del edificio una vez que la construcción haya tenido lugar. Otro concepto que está sonando mucho últimamente, y que es el BEP, que es el acrónimo de Building Execution Plan. El Building Execution Plan es un documento que se realiza de forma previa a lo que es el proyecto en BIM, y es un documento guía, para elaborar posteriormente el proyecto BIM de forma correcta y de forma ordenada, ¿no? En este BEP pues van a tener lugar, se van a incluir desde cómo se van a nombrar los archivos hasta cuáles son los entregables, en qué formato, para que luego el proyecto BIM pues, se haga de forma ordenada, ¿no? y con coherencia. LOD, otro término que también suena mucho, es acrónimo de Level of Development, y es un indicador. Y lo que indica este indicador es el contenido de información que tiene un objeto BIM o los diferentes objetos BIM que conforman el proyecto en función de en qué fase de construcción nos encontremos. O sea, cuando hablemos de un LOD 100, pues los objetos BIM tendrán menos nivel de información que cuando hablemos de un LOD 500, y así sucesivamente. El modelo federado es un modelo BIM en el que integra las diferentes disciplinas. Llamamos disciplinas pues a arquitectura, podría ser una disciplina, el sistema estructural podría ser otra disciplina, y los diferentes sistemas de instalaciones, todos estos modelos que pueden estar generados de forma independiente, cuando se juntan, se federa el modelo para coordinar las potenciales colisiones, ¿no? Que también la vemos aquí, el tema de detección de colisiones, o clash detection en inglés, que es ese proceso, ¿no? Cuando el coordinador BIM detecta interferencias entre modelos de diferentes disciplinas. Y por último, ya me gustaría resaltar lo que es un CDE, o un entorno de datos común, o Common Data Environment en inglés, cuyo acrónimo es CDE, y es el sistema de gestión de documentos que facilita compartir datos e información a todos los agentes. El CDE lo que hace referencia es al repositorio físico, o en este caso virtual, si va a ser un servidor, va a ser una plataforma, ¿no? Donde todo el mundo pues, va a acceder y va a poder depositar su información o recogerla y compartirla. Y el protocolo BIM se denomina al protocolo a partir del cual se define la manera de intercambiar información, el contenido de los entregables y responsabilidades de los integrantes del proyecto. Es, digamos, otro documento aparte del BEP que está centrado en definir quién hace qué y cómo lo entrega, fundamentalmente. Y ya está, pues por mi parte eso es todo. Espero que disfrutéis con el curso.